¿Se puede ser soltero o soltera y ser la persona más feliz del planeta Tierra? Por supuesto que se puede. En este video te quiero hablar de la soltería y la felicidad. Algunos que ven mis videos me han dicho, es que es fácil dar consejos a los solteros cuando ya estás casado. Y han pensado que he estado casado o que estoy casado, pero el tema es que no estoy casado. Estoy en esa edad donde algunas personas me consideran joven y otras me ven como señor. El tema es que no estoy casado, no tengo novia y quiero grabar este video antes de que me case, antes de que tenga novia, porque te quiero mostrar y te quiero enseñar que sí se puede ser la persona más feliz del planeta Tierra estando soltero. No pienses que siempre me he sentido como me siento ahora, porque no fue así. Yo hubiese querido ver este video, escuchar lo que te voy a decir cuando tenía 17 años, 25 años. En ese entonces no sabía gestionar bien mis emociones y sufría demasiado por este tema de la pareja, por el tema de las chicas. Déjame contarte nomás una historia. Recuerdo que fui a un estadio a ver un partido de fútbol y en eso vi a una chica hermosa, muy hermosa. Quizás yo tenía unos 19 años. El punto es que en ese entonces no sabía todo lo que sé hoy. No me acerqué a la chica para entablar una conversación. Era un jovencito que no sabía cómo proceder. El tema es que recuerdo que llegué a mi casa y oré a Dios y lloré. Lloré mucho y le dije a Dios algo como: Dios, tú sabes dónde está esa persona en este momento. Tú miras todo el universo y sabes dónde está esa persona. Te pido por favor que hagas que me encuentre de nuevo con esa persona, porque me gustó mucho, porque yo quiero estar con ella, porque quiero conocerla. Ese día estaba muy triste porque había conocido a alguien que quizás nunca más volvería a ver. Tanta fue mi tristeza de aquel día que recuerdo que aquella noche tuve un sueño donde Dios literalmente se acercó y me estaba consolando. Gabriel, tranquilo, Gabriel, esto va a pasar. Pero hace 20 años no sabía gestionar mis emociones, no sabía que podía ser feliz sin tener una pareja, y el día de hoy muchas personas se encuentran tristes, no están viviendo su mejor vida porque están agobiadas, porque no hay alguien que quiera estar con ellos, o al menos parece que nadie quiere estar con ellos. Entonces hoy, que todavía no estoy casado, te quiero ayudar, te quiero enseñar a que sí se puede ser soltero y ser la persona más feliz del planeta Tierra. La felicidad no proviene de tener una pareja. Hay personas que tienen una pareja, que están casadas, pero se sienten infelices. ¿Cómo podemos tener felicidad? Y hay un versículo que me encanta mucho, Proverbios 15:15, que dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. A ver qué está diciendo el proverbio: que para aquel que tiene un corazón afligido, triste, sus días son difíciles de vivir. Pero para aquel que ha logrado cultivar un corazón contento, vive su vida como si fuese un banquete continuo. Hay otra versión que dice: para el afligido todos sus días son malos, pero para el que es feliz siempre es día de fiesta. ¿Te imaginas que todos nuestros días fuesen una fiesta? Para el que tiene un corazón feliz, todos sus días son un día de fiesta. ¿Cómo podemos ser felices no teniendo pareja? La clave acá radica en nuestra forma de pensar. Hay algunos que piensan, lo que tú necesitas es Dios, y se sobreespiritualiza demasiado todo este tema. Si te sientes mal, si te sientes infeliz, si te sientes desdichado, es porque seguramente no estás dependiendo de Dios. Y el tema es que hay cristianos que podemos tener a Cristo, pero ser infelices a la vez, sentirnos desdichados. Hay un montón de cristianos que se sienten desdichados. Entonces aquí lo que nos está diciendo el proverbio es que tengamos un corazón feliz para que veamos nuestros días como un día de fiesta, que seamos las personas más felices. ¿Por qué no buscamos ser las personas más felices para ver mejor las cosas, para que nos tomemos mejor todo aquello que nos está sucediendo? ¿Tú piensas que Dios quiere que vivamos infelices, desdichados, tristes porque no tenemos una pareja? Entonces hay cristianos que tienen a Dios pero que son infelices. También hay cristianos que pueden no tener todo aquello que quisieran, pero que son felices. Hay cristianos que tienen enfermedades que son felices. Hay cristianos que no tienen pareja que son felices. Porque la felicidad no depende de un estado civil.
Yo hoy quiero ayudarte, quiero esforzarme para darte los mejores consejos para lidiar con este asunto, para resolver de una buena vez este problema de que te sientes incompleto, insatisfecho y te sientes una media naranja en busca de su otra media naranja, irrealizado e incompleto. Tanto es mi deseo de ayudar a las personas que lidian con aquello que yo lidié por muchos años, que incluso escribí, te cuento, un libro titulado ¿Hasta cuándo esperaré? Sé feliz mientras esperas y vas tras aquello que quieres. Entonces quiero darte los mejores consejos que me vienen a la cabeza para que tú puedas lidiar con este tema. A ver, primero, no necesitas tener una pareja para ser feliz. El problema radica en la forma en que estás procesando en tu mente toda la información de que dispones. Tú estás pensando que para ser feliz necesito tener una pareja y mientras no tienes la pareja te sientes infeliz. Es decir, no solamente tienes una preferencia, yo prefiero estar casado, y las preferencias se expresan en deseos, sino más bien tienes exigencias que se manifiestan en necesidades. Es decir, has llegado a creer que la pareja no solamente es un deseo que tienes, sino una necesidad. Tú dices, necesito tener una pareja y si no la tengo me siento infeliz. Y Epicuro, un filósofo de antaño, decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino aquello que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que nos sucede. Es decir, lo que nos mantiene insatisfechos no es el hecho de no tener pareja, sino la creencia de que no podemos ser felices si no tenemos una pareja. Y lo peor es que pensar que necesitas tener una pareja para recién ser feliz te hace sentir infeliz y desdichado por no tener la pareja, lo que hace que tus probabilidades de conseguir una pareja se reduzcan, porque de pronto andas caminando en el mundo como una media naranja, te sientes incompleto, te sientes desdichado y no irradias felicidad. ¿Y sabes qué? Las personas preferimos estar con gente que nos trae alegría, con gente positiva, con gente que transmite felicidad, con gente que sabe divertirse y se toma con humor lo que sucede en la vida. No nos caen las personas pesadas. Cuando tenemos una persona que está sufriendo delante de nosotros o que se siente desdichado, empezamos a darle consejos a esas personas, y a veces no tanto porque nos interesa el bienestar de esa persona, sino porque queremos nosotros librarnos de estar ante una persona necesitada. Preferimos las personas que transmiten alegría que las que transmiten necesidad. No nos gustan las personas necesitadas porque sentimos que ponen responsabilidad sobre nuestros hombros. Entonces, si tú andas por la vida como una media naranja ahí, desdichado, infeliz, vas a ser poco atractivo ante las personas del sexo opuesto. No vas a gustar. Porque ¿cómo piensas acercarte a conocer a una persona que te interesa cuando tienes cosas internas que no has resuelto, que están perturbando tu paz mental y tu felicidad? Entonces, ¿quieres gustar a una persona? Tendrás que aprender a gestionar tus emociones y tendrás que aprender a volverte en el centro de la fiesta. Es una forma de decirlo, en el alma de la fiesta. Tienes que ser la persona que produce emociones positivas en las demás personas, que los demás disfruten de estar contigo, que irradies felicidad. Pero no te estoy hablando de una fachada, de mostrarte feliz por fuera, pero por dentro te sientes triste, agobiado, desdichado. No, me estoy refiriendo a que proceses mejor tus sentimientos y tus pensamientos y te conviertas en una persona feliz para actuar en consecuencia. No te estoy hablando de ser hipócrita, de mostrarte feliz pero en lo profundo ser un desdichado. No, porque incluso la gente nota eso. La gente nota cuando eres solo una careta. ¿Quieres una pareja? Necesitas volverte la persona más feliz del planeta Tierra. Bueno, y aquí quiero abrir un paréntesis, porque es cierto que ahora te estoy hablando desde la soltería y desde la felicidad. Y hay gente que se identifica contigo. Pero hay gente también que te dice, oye, si tú sabes consejos sobre cómo conquistar a una persona, ¿por qué no tienes una pareja el día de hoy? Como si uno tendría que vivir sujeto a los deseos y a las demandas de las demás personas, tratando de agradar a todo el mundo. No, nosotros tenemos que vivir nuestros días aferrados a Dios, buscando hacer su voluntad todos los días y disfrutando de la vida. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea que esté en pobreza o sea que esté en riqueza. El contentamiento es algo que se aprende.
Pero si tú te sientes mal, es que estás gestionando mal tus pensamientos, porque uno siente, escucha bien esto, uno siente lo que piensa. O sea, tú te vas a sentir mal si estás pensando mal. Es que soy feo, es que no consigo a nadie. Mira quién te está hablando. Una persona que casi llega a los 40 años de edad. Mira, no tengo muchos cabellos. Y aún creo que sí hay esperanza. Y aún sí creo que me puedo casar. Aún sí creo que puedo ser muy atractivo para las chicas. Alguien dijo que la clave para conseguir una pareja ni siquiera es ser guapo, sino sentirte guapo. Quiero hacerte algunas preguntas que te hagan reflexionar. ¿Tú estarías contigo mismo? Es decir, imagina que eres una persona del sexo opuesto. ¿Tú te elegirías como pareja? ¿Quisieras estar contigo mismo? ¿Por qué una persona tendría que estar contigo? Y vamos a hablar de varios temas acá. ¿Qué tal si hablamos de la economía? Hay chicos que dicen, es que solo a las chicas les interesa el dinero. Pero no nos hemos dado cuenta que Dios configuró a las mujeres con una necesidad de seguridad. Ellas buscan seguridad. Es cierto que hay chicas súper interesadas en solo el dinero, pero también es cierto que las mujeres tienen una necesidad de seguridad. Quieren estar con un hombre que les aporte seguridad. Entonces, si tú siendo hombre no estás económicamente bien, ya tienes allí una razón para que muchas chicas te descarten como un potencial candidato. Necesitas mejorar tu economía y no decir, es que las chicas solo se fijan en el dinero. Necesitas mejorar tu economía. Necesitas ponerte a trabajar y dejar de perder tanto tiempo viendo las redes sociales. ¿Por qué no te conviertes en alguien platudo? En alguien que tiene plata. Se dice, ¿no? Billetera mata galán. Por más superficial y frívolo que esto suene, tú puedes tener a la chica de tus sueños por solo ser millonario. Sí, suena muy mal eso, ¿no? Sí, pero la frase billetera mata galán no deja de ser cierta. Muchas chicas han tenido un novio por muchos años, pero se han dado cuenta con el paso de los años que su novio no trabajaba, no ganaba dinero, no tenía planes, proyectos, se andaba cambiando de carrera una y otra vez. ¿Y sabes qué ha pasado? Estas chicas han dejado sus novios cuando se han dado cuenta que sus novios no estaban bien parados en la vida. Y muchas de estas chicas se han empezado a sentir atraídas por chicos más solventes, por chicos que sí tenían metas y objetivos y sí trabajaban y sí ganaban dinero. Entonces, si eres chico, tienes que trabajar. Usar de excusa, es que las chicas solo quieren dinero. Pues no te están dando ahí las chicas un consejo, pues haz dinero. A ver, es que todo esto sé que suena muy superficial, pero es que la realidad es así. Y es que hay cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, Dios le dijo al profeta Samuel cuando se iba a elegir un rey, y Samuel se estaba fijando en el más alto, en el más atractivo, y en ese momento no estaba David. Dios le dijo, oye Samuel, no te fijes en la apariencia externa, porque Jehová no mira la apariencia externa, sino mira el corazón. Entonces, los chicos y chicas han estado queriendo que la gente mire nuestro corazón de bellas intenciones, pero no nos estamos dando cuenta que lo que Dios dijo es cierto. El hombre mira la fachada, el ser humano mira la fachada. Hombres y mujeres miramos fachada y a veces tomamos decisiones en función de lo que vemos. Entonces nosotros como buenos cristianoides decimos, que se fije en mí por la belleza de mi corazón. Y estamos sin trabajo, no ganamos dinero, tenemos muchos kilos de más. Si Dios ve el corazón, pero la gente ve lo que está delante de sus ojos, ¿por qué no embellecemos lo que la gente ve? ¿Por qué no nos volvemos más atractivos a los ojos de las personas? En mi caso, ¿por qué no me vuelvo más atractivo a los ojos de las chicas? ¿Por qué no cuidamos lo que la gente ve? ¿Por qué no cuidamos lo que proyectamos? A ver, si tú eres una chica y sabes, y te lo han dicho, y no solamente te lo han dicho, sino que la misma Biblia te dice que a los chicos las cosas les entran por los ojos, ¿por qué no cuidas tu apariencia externa? Hay chicas que bien arregladas se ven súper hermosas, pero desarregladas espantan. Y lo mismo se aplica a los chicos. Que todo esto suena muy superficial, puede sonar, pero estoy hablando de la realidad. Una chica bien arreglada que cuida su cuerpo es más atractiva y tiene más posibilidades de conseguir pareja. Y aquí ya estoy entrando a otro terreno, porque una persona deprimida e infeliz suele no hacer ejercicio, suele no cuidar su cuerpo. Se nos ha dicho muchas veces, tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo, y es cierto.
Tienes que ponerte a hacer ejercicio, a vestirte bien, a salir a la calle, pues bien pintudo, bien atractivo. Que la gente al mirarte diga, wow, esa chica sí que se cuida, debe ir al gimnasio. Sabes, si tú tienes sobrepeso y tienes unos 15 kilos de más, pues tienes 15 kilos de más de posibilidades de tener pareja. Estás a 15 kilos más o menos sería de tener pareja. Somos seres humanos y por más que me digas que superficial suena todo esto, no dejamos de ser superficiales. Las chicas se maquillan ¿por qué? Porque quieren venderse mejor. Tratan de manipular a los chicos. Es una forma de decirlo. Tratan de mostrar una mejor realidad porque la belleza captura los ojos de los chicos. Tú tienes que agigantar tus posibilidades de conseguir pareja. Tienes que mejorar en todas las áreas de tu vida. Pero tú dices, es que me siento infeliz, Gabriel. ¿Cómo puedo lograr ser feliz? ¿Cómo puedo hacer todo aquello que tú me estás diciendo? Tú dices, no tengo plata, estoy calvo, estoy gordo. ¿Cómo puedo volverme más atractivo? ¿Sabes? Mejorar está a tu alcance. No necesitas tener plata, por ejemplo, para ir al gimnasio. El día de hoy puedes hacer ejercicio en tu casa. Yo hago ejercicio en mi casa porque me ahorra mucho tiempo. También a veces voy a correr a algún parque. No tenemos excusa. No tienes excusa. ¿Por qué en vez de fabricar excusas no fabricas oportunidades? No vivas como una víctima de tus circunstancias. Tienes que sobreponerte a tus circunstancias. Deja de pensar inapropiadamente. Eres una persona valiosa que quizás no se ha dado cuenta que es valiosa y no se ha portado como una persona valiosa. Pero eres una joya delante de Dios. Y Dios quiere que mejores tu forma de vida, tu estilo de vida. Dios quiere que te vuelvas una persona muy atractiva a las demás personas. Los seres humanos, la gente, todas las personas del mundo te preferimos en tu versión más atractiva. Entonces vuélvete atractivo. Pues bueno, ya te estoy dando una montonera de consejos y debo ir cerrando este video. No quiero hacerlo muy largo, pero creo que ya debe estar largo. Gestiona mejor tus pensamientos y tus emociones. Una de las cosas que nos amarga demasiado la vida en este tema de la pareja es la presencia de una persona que nosotros pensamos que la necesitamos para ser felices. Y hay un término que se ha inventado que describe muy bien la situación de muchas personas, la razón de por qué no se sienten felices, y es la palabra monoitis. Monoitis tiene que ver con una fijación que las personas tienen en una persona. Es decir, se centran en una persona, dicen, yo la necesito para ser feliz, yo quiero, sin ella no puedo ser feliz. Y esa fijación u obsesión no es saludable porque la persona se vuelve codependiente o necesitada de otra persona. Entonces, si consigue a esa persona se sentirá feliz, pero mientras no la consigue se sentirá insatisfecho e infeliz. Entonces, ¿cómo se lidia con esto cuando se tiene una fijación mental? Y aquí la clave es la abundancia. Cuando hay una abundancia de opciones, no vas a tener monoitis. Es decir, la monoitis cohabita en un ambiente de escasez. Cuando tú dices, es que no hay opciones de pareja, ahí solo hay esa persona en mi iglesia, entonces ahí te vuelves medio necesitado y dependiente emocional. Y eso no es nada saludable. Entonces, mi consejo es que busques tener abundancia de opciones. Y la gente dice, yo he dicho en el pasado, es que no hay muchas opciones. Solo está Martita en la iglesia, es la única que me gusta. A ver, y si nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser posible que en un mundo de millones y millones de personas no haya opciones de pareja para ti? No puede ser eso posible. ¿Cómo no va a haber para ti pareja? Tenemos que entender que hay abundancia en el mundo, abundancia de opciones para ti. A ver, cuando yo salgo de mi casa a la calle, veo infinidad de opciones. Veo chicas adorables, chicas que yo podría amar. Entonces el tiempo me ha enseñado que si yo quiero algo con alguien, pues debo ponerme manos a la obra. Entonces yo me acerco a conocer a las personas que me gustan, a quienes me parecen atractivas. Busco ser amigo de esas personas. Y aquí, claro, los cristianoides me dicen, ¿y cómo tú te acercas a las personas en la calle si ella no es cristiana? Y aquí están asumiendo muchas cosas. Primero, asumen que esa persona que tú te acercas en la calle no es cristiana. 2, asumen que esa persona que está caminando por la calle no es digna de conocer. 3, asumen que es una pérdida de tiempo tú tener como amigo o amiga a esa persona que está en la calle. No es una pérdida de tiempo. ¿Sabes que mientras más amigos y amigas que tienes es mejor? Hay un libro por ahí incluso que dice, nunca comas solo.
Es decir, busca ser amigos. Hubo un presidente de los Estados Unidos que se tomó muy en serio esto. Es así que buscaba conocer personas en su diario vivir, contactos. No subestimaba a nadie, no menospreciaba a nadie, porque incluso sabía que esa persona que se estaba dando el chance de conocer, un día podía votar por él. Así que hacía campaña política todos los días de su vida. Saludaba a todos, a la verdulera, a quien le cargaba la gasolina a su coche, a quien vendía en la tienda de la esquina. Buscaba tener 1000 amigos. Sabes, el día de hoy tengo una gran facilidad para hacer amigos, para acercarme a personas desconocidas y volverlas en conocidas. Algunos piensan, pero es que no hay quien me presente a esa persona que tanto me gusta. ¿Y acaso tú no te puedes autopresentar ante esa persona que te gusta? ¿No puedes tener tú la valentía y el par de zapatos para acercarte a esa persona? Acércate a la persona que te gusta, haz muchos amigos, ten abundancia. Cuando tienes multitud de opciones, la monoitis deja de ser problema. Otros piensan, es que Dios no ha creado mi Eva todavía, así como Adán le dio una pareja a mí, Dios no me la trae todavía. Oye, Dios no va a crear más Eva, ¿sabes por qué? Porque ya ha creado millones de personas. Estaba bien que para alguien que no tenía ni una sola opción, Dios se la traiga y trajo Eva a Adán. Pero ahora tú esperas que Dios te la traiga, que vaya a tocar una chica o un chico la puerta de tu casa. Por Dios, dejemos los infantilismos y actuemos como personas más maduras que se responsabilizan de su vida. Deja de ser víctima, no te sientas mal. Mira, he grabado incluso un video titulado Rechazado 1000 veces. La virtud en ser rechazado 1000 veces es que te vuelves a parar, vas por el intento 1001, 1002, 1003 y haces que tu falta de resultados no te afecte. No tiene que afectarte tus resultados. No andes en base a resultados, sino disfruta del proceso. Disfruta de la aventura. ¿Sabes la aventura y lo maravilloso que es conocer a muchas personas, hacer amigas, hacer amigos? Y ojo, no te estoy diciendo que juegues con los sentimientos de las personas. Simplemente date el chance de conocer y de que te conozcan. Pero cuida tu mentalidad. Tienes que sentirte un campeón. Hay un versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, por sobre todas las cosas, cuida tu forma de pensar. Tu forma de pensar es clave. Si dices, ¿por qué me siento mal? Es porque estás pensando mal. Estás pensando mal. No te aferres a una persona. No le digas a Dios, Dios, si no tengo esa persona, me sentiré insatisfecho, me sentiré desdichado. No. Si no se da con esa persona, se puede dar con otras 100 personas. Hay otras 100 posibilidades. Y tus chances para estar con una persona se van a incrementar si tú haces caso de todos estos consejos que te he estado diciendo. Un proverbio dice, si quieres ver mariposas, no debes correr tras ellas, sino cuidar tu jardín para que vengan a él. Vuélvete la persona más atractiva del planeta Tierra. Conviértete en la persona más feliz, en el soltero más feliz de tu entorno. Conviértete en un soltero de oro, en un soltero atractivo. Chicos, forjen una confianza de acero. Tengan una autoestima como la de Dios. ¿Cómo es una autoestima como la de Dios? ¿Tú crees que Dios se intimida por la belleza de la persona que te gusta? No. Dios podría, como se dice en mi país, echar a esa persona. Dios no se deja intimidar por la belleza de nadie. Si Él es el creador del universo. A Dios no le intimidan los famosos. No le intimida la mujer más hermosa del planeta Tierra. Todo es creación de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos tener como nuestro Padre una confianza de acero. Los chicos se intimidan por la belleza de las mujeres porque las ponen en un pedestal, las ponen por sobre de sí. Y cuando tú pones por sobre de sí a una persona, dejas de ser normal con esa persona y empiezas a buscar su aprobación, lo que es contraproducente si quieres conquistar a esa persona. Chicos, entonces forjen una confianza de acero. Y chicas, ya les he dicho, arréglense bien. Ustedes saben que a los chicos las cosas les entran por los ojos. Arréglense, pónganse en forma, dejen de comer de más, vuélvanse sexys. Para los chicos, ay, es que eso suena muy carnal. Bueno, es que lamento decirte con el dolor de mi alma que los hombres no somos 100% espirituales. Tiene mucho peso en nuestras vidas aquello que vemos. Creo que ya te lo he dicho, un chico podría tomar la decisión de estar con una chica que se ha arreglado, que ha cuidado su apariencia. Esa chica que ha ganado el corazón del chico
pudiera no haber ganado nunca su corazón si no hubiera seguido todos esos consejos. En serio te estoy diciendo, lo que se ve tiene mucho peso. Recuerda que aún no estamos en el cielo donde solo vemos el corazón. Estamos en un mundo donde tenemos sentidos físicos y lo que nuestros sentidos perciben tiene mucho peso a la hora de tomar decisiones. Tu sentido del gusto te puede llevar a elegir ciertos platos de comida. Tu sentido del olfato te puede llevar a elegir ciertos perfumes en vez de otros. Tu sentido de la vista te puede llevar a tomar una decisión y decir, hey, voy a ir por esa chica porque está preciosa. Pues bien, creo que he dado una montonera de consejos. Espero que apliques estos consejos en tu vida. Y escucha, si tú has recibido muchos consejos de este canal y aún no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas, porque el objetivo de este canal es ser de edificación al cuerpo de Cristo. Puede que de vez en cuando suba algún mensaje que toque un tema que no te interesa mucho, tú lees el título y no lo ves, pero lo más probable es que suba muchos videos que sean de gran edificación para tu vida, así que si tú no estás suscrito, te vas a perder de muchos videos. Ha sido un gusto tremendo poder hablarte. Al principio de este video estaba diciendo, ¿me grabo con gorra o sin gorra? En muchos de mis videos salgo con gorra y me gusta andar con gorra por la calle. A veces ando sin gorra, pero pensé, ¿qué tal que la gente me vea tal cual soy? Unos musculitos por ahí, hago ejercicios, levanto pesas, muy pocos cabellos por ahí, pero sigo creyendo que sentirnos guapos es clave. Hay gente que es guapa, pero que no se siente guapa, por lo tanto no atrae. Y hay gente que puede no ser la más guapa del mundo, pero que se siente muy guapa y es atractiva. Peleemos por aquello que queremos. No te rindas. Sé feliz.